Vale, Nos vamos a ir a la radio enseguida, ¿eh, Rafa? vale, ¿Te parece bien? me parece perfecto. Solo falta que sepa hacerlo. Estamos en la radio. ¿Empezamos? Empecemos. Oigo algo de fondo, no sé. No, no oigo nada. Yo estoy callado, ¿eh? Hasta ahora sí. Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo y nuestros radioescuchas. Pues vamos con lo que hay. Y esta semanita nos toca empezar con recordatorios y efemérides. Y Sí, señor, empezamos, vamos de aniversarios. eso es, empezamos por casas viejas. Y tú me dirás por qué, después me dirás qué es eso de casas viejas para la gente que no lo sabe, que hay mucha, y seguimos. Tú mismo. Molt bé. Pues en el año 2021 se cumple el bonito número de el 88 aniversario, 88, de lo que se conoce como sucesos de casas viejas. Y tiene una doble lectura desde mi punto de vista. Una, para recordar los momentos y los sacrificios de los libertarios a lo largo de la historia, que fue uno de los sucesos más luctuosos de la larga historia de luchas y sacrificios de la gente libertaria. Y otro, el desmontar un poco una cierta visión idílica de la Segunda República, que Ajá. la gente, no sé por qué razón, ya me he encontrado muchas veces con que eh, tienen claro que la Segunda República fue de izquierdas, Bueno, cuando en realidad de la, izquierdas solo hubieron 5 meses. nos falta leer mucho, Sí, sí, Rafa, mucho, mucho. entre los que me incluyo, por supuesto. El resto de la República fue de centro, centro derecha y derecha pura. Y dura. Eh, en concreto, cuando se produce el suceso de Casas Viejas, estamos en el año 33 Ajá. y hay un gobierno republicano socialista. Ya entonces ya empezaba a haber gobierno de coalición. Parece que entonces el PSOE tenía clara lo de la cuestión de la República, al menos. Y el presidente del gobierno era el señor Manuel Azaña. Entonces, bueno, la estrategia de la CNT en aquel momento, en concreto de Joan García Oliver, que era uno de sus dirigentes, como sabemos, Hombre, la pues palabra era, dirigente no queda bien, ¿no? En la era un CNT, dirigente, o sea, pues, si no queda bien lo siento, yo, pero era uno de los que cortaban el bacalao. O sea, yo diría líderes o persona. bueno, tampoco es que sea muy libertario eso de los líderes, ¿no? Pero bueno, Tampoco, pero el caso es que era de los que cortaba el bacalao. eso puede ser, pero Por entendernos. por no, Entonces vale. propuso, y si fue aceptado, lo que ellos llamaban gimnasia revolucionaria. Es decir, movimientos populares que aunque sabían que no iban a destruir el Estado y crear una sociedad libertaria, pero sí que ponían en juego las debilidades de lo que ellos consideraban que era una república burguesa. Consideraban, no, lo era. Lo era porque recordemos que las reformas un poco importantes que se habían lanzado nada más empezar en el año 31, como sin ir más lejos, la reforma agraria, pues se habían paralizado, es decir, se habían hecho abajo y no habían continuado. Es decir, entonces lo que querían ellos es poner de manifiesto esas debilidades de una república que ellos consideraban que era una república burguesa y que por tanto defendía los intereses de la burguesía y montar una huelga general revolucionaria. Bueno, pues por empezar por Casas Viejas empezamos como siempre, por contextualizarlo. ¿Dónde está Casas Viejas? Que como inicio aprovecho para decir que si alguien, cuando dejemos de estar confinados, le apetece viajar a Cádiz, es un bonito viaje.
aparte de Cádiz, que es una ciudad preciosa, la famosa Tacita de Plata, a unos 60 y algo kilómetros al noreste está el pueblo que se conoce como Benalup Casas Viejas. Tiene el nombre de Casas Viejas, que es de la lengua castellana, y Benalup, que es el nombre árabe, que significa hijo del lobo. Está en la serranía gaditana y es un pueblo que hoy en día tiene unos 7.000 habitantes, todavía hoy en día es un pueblo fundamentalmente agrícola, y en aquel momento, en la Segunda República, la gente, los labradores de aquellos años estaban muy decepcionados con el gobierno de la República, puesto que esperaban mucho y se quedó todo en agua de borraja. Es decir, ellos esperaban una reforma laboral, agraria en condiciones, y se había quedado en lo que siempre había sido, unos latifundios, concretamente en manos de los Medina Sidonia y los Medinaceli. Eran dos nobles de los más importantes de España que seguían teniendo en su poder los latifundios propios del lugar, ¿no? Total, que se produjo se produjo esa insurrección. El día estaba proyectada para el día 10. De hecho, la insurrección llegó a producirse en algunos lugares, es decir, hubo en cualquier caso algunas huelgas, algunos incidentes, proclamaciones del comunismo libertario en algunas poblaciones de Aragón. Incluso en Valencia. En Valencia hubo proclamaciones del comunismo libertario en Bujarra, Ribarroja, Bétera, Benaguacil, Utiel, Pedralba. Pero en Andalucía no llegó la cosa a buen puerto porque, excepto en Casas Viejas, en ningún otro pueblo de la región llegó la noticia, que por otra parte fue un fallo de alguien que en Barcelona, que era el centro de la sublevación, le habían encargado comunicar que habían visto que no tenían fuerza, habían visto que, como es habitual desde toda la vida del movimiento libertario, se ve que había infiltrados, ya se olían la tostada y habían apostado ejército y guardias civiles en algunos puntos estratégicos donde se preveían desórdenes, y por lo tanto se dieron cuenta que aquello iba a ser una masacre y dieron orden de paralizarlo. Pero entre que el encargado no se enteró muy bien o no lo hizo, y el servicio telefónico se ve que en aquellas remotas zonas de Andalucía en aquellos años aún no funcionaba muy bien, el caso es que los compañeros de Casas Viejas no se enteraron. Y el día 11 pues declararon el comunismo libertario en Casas Viejas y se fueron a por la autoridad en el pueblo, que era la que estaba en el cuartel de la Guardia Civil, a ver si conseguían pues eso, ocupar el cuartel, y pues pensando que en muchas otras localidades se iba a producir ese mismo levantamiento. Eso fue, algunos autores lo califican de heroica ingenuidad. Es decir, pensaban que... Refiriéndose al hecho de proclamar el comunismo libertario, no al hecho de no haberse enterado. No. La ingenuidad de pensar que con las fuerzas que tenían, que habría como mucho en el pueblo, pues quizá unas 20 personas, que fueron las que después acabaron asesinadas, ¿no? Quizá habría alguna más, pero vamos, en ningún caso podían oponerse frente a la fuerza de las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Entonces, en la noche del 10 de enero y en la madrugada del 11, un grupo de jornaleros afiliados a la CNT se reunieron en el Ateneo Libertario del pueblo, un ateneo donde muchos de ellos habían aprendido a leer, a escribir y, por supuesto, a luchar, y desconociendo su aislamiento y desconociendo el fracaso de la insurrección en otras localidades, pues inició una insurrección. Proclamaron el comunismo libertario, establecieron la posesión comunal de la tierra, quemaron el archivo municipal con todos los títulos de propiedad y se enfrentaron a la Guardia Civil.
Bueno, y por último también se dedicaron, requisaron comida de los ricos del pueblo y se dedicaron a repartirla. Recordemos que entonces el hambre era más que una metáfora, era una realidad cotidiana. Y entonces, bueno, pues repartieron comida y se fueron hacia el cuartel de la Guardia Civil, que está en la plaza principal del pueblo. Está el cuartel de la Guardia Civil y la iglesia, claro. Mm. Y bueno, tenían algunas escopetas. Recordemos que ahí había, la caza era fundamental para comer algo de carne. No era un deporte, era una necesidad. Y había bastantes escopetas en el pueblo y alguna que otra pistola. Entonces, en el cuartel de la Guardia Civil se encontraban 3 guardias y un sargento. Los invitaron a rendirse y ante su negativa, pues empezaron los disparos. En los disparos resultaron heridos el sargento y uno de los guardias, que unos días después murieron. Bueno, a las 2 de la tarde del día siguiente, es decir, el 11 de enero, aparecieron por allí ya un grupo de 12 guardias civiles que liberaron a los compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Temiendo las represalias, muchos vecinos pues se fueron, claro, huyeron y otros se encerraron en sus casas. 3 horas después llegó un nuevo grupo de fuerzas policiales al mando del teniente Gregorio Fernández, con 4 guardias civiles y 12 guardias de asalto. Ujú. Inmediatamente comenzaron ya a detener a todos los presuntos responsables del ataque al cuartel. Y bueno, 2 de los cuales, después de ser torturados, pues acusaron a 2 hijos y al yerno de Francisco Cruz Gutiérrez, uno de los militantes más veteranos, tenía 70 y tantos años, que era el apodado Seis Dedos. Era un carbonero afiliado al sindicato de la CNT y que se había refugiado en su casa, que era una, pues como la mayoría de aquella época, una choza de barro y piedra, y allí estaba conjunto su familia. Al intentar forzar la puerta de la casa de Seis Dedos, un guardia de asalto cayó muerto en la entrada y otro resultó herido. A las 10 de la noche empezó el asalto a la choza, pero no tuvo éxito. Con lo cual pararon las hostilidades y a partir de la medianoche ya llegó a Casas Viejas una unidad compuesta por 40 guardias de asalto. Recordemos que la familia de Seis Dedos eran 6 personas, incluyendo mujeres y niños. Pues nada, al Y llegar... eran las 6 las que estaban encerradas en la choza, solo Sí, sí, la sí, familia. claro, era únicamente la familia de Seis Dedos. Entonces, bueno, parece ser que el capitán Rojas, que es el que mandaba este destacamento, había recibido la orden del director general de seguridad en Madrid, un tal Arturo Menéndez, para que se trasladara desde Jerez y acabara con la insurrección abriendo fuego, sin piedad contra todos los que dispararon contra las tropas. El capitán Rojas dio orden de disparar con rifles y ametralladoras hacia la choza y después, por si era poco, ordenó que la incendiaran. 2 de sus ocupantes fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego y otras 6 personas quedaron calcinadas dentro de la choza, entre ellos el propio Seis Dedos, sus 2 hijos, su yerno, una nuera, y la única superviviente fue la nieta de Seis Dedos, María Silva, conocida como la Libertaria, que no le duró mucho porque cuando se declaró la insurrección fascista, el golpe de Estado de julio del 36, aquella zona quedó muy pronto en manos de los sublevados y una de las cosas que hicieron fue buscar a María la Libertaria y asesinarla, claro, porque se había librado y no estaba claro. A todo esto, los responsables de la matanza, que a todo esto por la noche siguieron dando paseos por el pueblo y sacando gente de su casa para pasearlos y fusilarlos, pues a todo esto siguieron asesinando y llegaron, creo que, no recuerdo bien si fueron 19 o 20 personas en total las que fueron asesinadas en esos días, ¿no? Bueno, después de todo ello, pues juntaron en una fotografía que ha sido muy famosa, los juntaron a todos los cadáveres en el corral de la choza de Seis Dedos, le hicieron Ajá. unas fotos que son muy conocidas. La fotografía es esta. Sí, 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 esa fotografía que ha sido famosa
Se ve allí, por supuesto, las autoridades religiosas, como no podía ser menos, la Guardia Civil, los guardias de asalto, se ven ahí, el tricornio, los guardias de asalto, tal. Y bueno, una vez concluida la matanza, se abandonaron el pueblo. Esto poco después se juzgó. Algunos de los principales responsables fueron declarados culpables de actuar de una forma absolutamente, desproporcionada, pero evidentemente, como no podía ser menos, en cuanto se produjo la sublevación, el ejército de Franco los liberó y ellos, encantados de la vida, se incorporaron, como era de prever, a las fuerzas franquistas. Es decir, que los asesinos de Casas Viejas era gente que ya le venía de lejos la cosa, ¿no? Bueno, el caso es que las consecuencias políticas fueron muy graves, porque entre esto y después, al año siguiente, que se produjeron lo que se conoce como la Revolución de Asturias, fue socavando la credibilidad de la República y sobre todo por la forma de reprimir la situación. Y entonces, pues, se produjo una enorme cantidad de versiones, interpretaciones sobre lo ocurrido, algunas de ellas claramente contradictorias e incluso elaboradas desde posiciones ideológicas muy a priorísticas que, bueno, no tenía ningún sentido, ¿no? Hay muchas frases atribuidas de manera bastante alegre a algunos de los protagonistas. Por ejemplo, la famosa frase que se le atribuye a Azaña: ni heridos ni prisioneros, los tiros a la barriga. Parece que no hay demasiados fundamentos para que se le atribuya con veracidad a Azaña. Y lo que sí que consta son algunas palabras totalmente despreciativas de un señor tan digno como don Miguel de Unamuno, que no sé a qué santo, pero bueno, criticó y despreció a todos los que habían participado en estos sucesos, ¿no? Y bueno, pues la frase que lo define dice: no se encontrará un activo de responsabilidad del gobierno. Ellos no querían saber nada, claro. En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Y qué iba a hacer el gobierno? Claro, pues normal. Bueno, como digo, fueron condenados a penas de prisión los principales responsables directos, pero no así ningún responsable político, empezando por Azaña, que salió sin culpa, pero muy erosionado políticamente, a pesar de lo cual, como sabemos, volvió a ser en el 36 presidente del gobierno. Sí, señor. Bien, lo que sí que coinciden todos los autores y todos los historiadores, desde ópticas muy diversas, es la importancia de los sucesos de Casaviejas en el devenir de la Segunda República, y que supuso un punto de inflexión que denotaba de manera muy flagrante las contradicciones que llevarían a la República a su trágico final, ¿no? Es decir, que había demasiadas contradicciones, había entre lo que era una república burguesa, recordemos, en un medio económico muy complicado como era la Gran Depresión del 29, estábamos en plena época de depresión, y bueno, pues había lo que luego después se vio durante la guerra, y es que había gente que quería hacer la CNT fundamentalmente, y otros sectores libertarios y algún que otro trotskista que querían hacer la revolución, y otros muchos que, bueno, se sentían cómodos con la república burguesa y por lo tanto pues luchaban contra ellos. Bien, pues eso, hasta ahí los sucesos de Casas Viejas. Hay un Repito libro, que si alguien puede visitarlo, vale la pena. Hoy en día casi todos los edificios de Casas Viejas son casas nuevas, porque el nombre no le venía de balde, era como digo, de la choza de 6 dedos, eran de barro y piedras y están prácticamente todos derruidos. Hoy en día casi todas las casas son nuevas, en un pueblo de una vista bastante moderna.
Ahora se recuerda en algunos lugares, por ejemplo, la tapia desde la que disparaban los insurrectos, ahora han puesto ahí una hilera de bancos de hierro forjado y de azulejos. Mm. La principal azotea en la que se apostaron sobre el solar de esa casa se construyó una de las familias de caciques del pueblo, la casa nueva de los Espina, que eran uno de los caciques. En fin, está todo totalmente cambiado. Y por último, donde estaba la casa de Seis Dedos, que también, por supuesto, acabó totalmente derruida porque, como decíamos antes, se había quemado, pues ahí compraron el solar y levantaron un hotel. Repito que es un lugar que recibe bastante turismo porque además, desde el punto de vista arqueológico, es un lugar muy interesante. De hecho, tiene un museo pequeñito, pero muy moderno y muy nuevo. Además, lo lleva un chaval, un joven muy amable, que te lo explica todo. Ahí hay restos de la prehistoria, hay restos de neandertales, etcétera. Y además, ese joven que se encarga de llevar el museo, también, si quieres, te pasea por los lugares donde se produjeron los principales hechos. Con lo cual, bueno, pues es una visita bastante recomendable, ¿no? Los únicos edificios que quedan en pie de la época de los sucesos, por supuesto, son la iglesia, Mm. como no podía ser menos, Mm. y el cuartel de la Guardia Civil, junto al cual, en su esquina este, hoy abre sus puertas una pizzería. Es Muy decir, bien. bueno, pues eso es Casas Viejas, y el que quiera verlo de cerca, bueno, hay libros. El que lleva el museo tiene varios libros, hay algo de bibliografía, también hay una papelería en el pueblo que tiene algo de bibliografía sobre el momento ese, y pues eso, lo conmemoramos. Hay un libro especialmente interesante, puesto que está escrito por uno de los mejores periodistas del siglo XX, Eduardo de Guzmán, que fue Sí, sí, lo tenían ahí en el pueblo, por cierto, sí, correcto. se lo enseñamos a la cámara, me imagino que ahora lo están viendo. Este compañero, que era periodista, fue enviado especialmente a narrar los sucesos de Casas Viejas. Es decir, toda esa historia que has contado tú, él la vivió en persona, puesto que llegó antes de los sucesos, antes de que aconteciera, y después vivió toda Lo la vivió en represión, directo. lo vivió en directo. Y tiene un libro que se llama así, se llama La tragedia de Casas Viejas, 1933, y además tiene otras crónicas referidas a la guerra civil, y es de Eduardo de Guzmán. Aparte Mm. de eso, dice. Bueno, pues una lectura muy recomendable, Mm. y una memoria que no podemos, los libertarios no podemos dejar pasar cada año cuando empieza el año, en la primera semana o segunda semana de enero, pues lo recordamos. Muy bien, pues como vamos de efemérides, nos vamos a otra. Y en este caso vamos a hablar de, dígalo usted, Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer y Guardia. Mucha gente, sobre todo de tu ramo, de la enseñanza, del mundo de la educación, me imagino que no habrá ningún maestro, maestra, profesor, profesora hoy en día que no sepa quién es Francisco Ferrer y Guardia. Pero hay algunas, o puede haberlos, en nuestra emisora quizás menos, que piensen que puede ser un famoso jugador de fútbol de algún equipo que quieres tú recordar. Hombre, no creo, O lo- no creo, porque Era una lo más broma. significativo es, como tú decías, la vigencia actual que tiene. Es decir, Era una broma para introducir un poco el tema, ¿no? Francisco Ferrer y Guardia puede ser que no diga nada, pero a lo mejor escuela moderna ya la gente se sitúa, ¿no? Pues tú mismo, ahí. no, no, y que para aquella época, recordemos que estamos a los inicios del siglo XX, los primeros años del siglo XX. La escuela moderna funcionó desde 1901 hasta 1909 en Barcelona,
y tuvo escolarizadas a más de un centenar de niños de ambos sexos. Recalco lo de ambos sexos, que es inédito, porque se practicaba la coeducación, que en aquellos tiempos era algo nuevo e insólito, ¿no? Bueno, y publicaban un boletín, hacían recitales, hacían teatro, y en sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas, por supuesto. Es decir, eran enseñanzas totalmente laicas, pero sí científicas y humanistas. Se fomentaba la colaboración, la ayuda mutua y la no competitividad, el pensamiento libre e individual, es decir, no condicionado, es decir, el pensamiento crítico. Y luego se dedicaban también, muy importante para su movimiento, el excursionismo, iban al campo, y con ello pretendían el desarrollo integral del niño. Durante el primer tercio del siglo XX, muchas escuelas, ateneos libertarios pues seguían las enseñanzas de la escuela moderna. Y como decíamos al principio, pues lo curioso es que hoy en día, lamentablemente, diría yo, son ideas que no han pasado de moda porque todavía se tienen que defender. Recordemos que una de las broncas de la nueva ley de educación es porque no permiten la libertad a los colegios del Opus de separar a los niños y a las niñas. Es decir, que una idea como la coeducación, que ya empezaba a plantearse a principios del siglo XX, ciento y pico años después todavía andamos a vueltas sin querer reconocerla y sin querer aceptarla, ¿no? Entonces, bueno, pues otra cosa significativa de Francisco Ferrer y Guardia es que era una cosa que hoy actualmente también ha desaparecido en gran parte, que es las personas autodidactas. Es decir, Ferrer y Guardia nunca pisó una universidad. Es decir, era de familia trabajadora. De hecho, él trabajó en distintos oficios, de repartidor, creo que trabajó en los tranvías de Barcelona, en fin, en una serie de sitios, y nunca tuvo ni dinero ni posibilidades de ir a la universidad. Pero él lo que sí que recogía era la tradición moderna, que él la remitía a Rousseau, recordemos el pensador francés del siglo XVIII, el del Emilio, y era totalmente contrario a la autoridad y a la concepción religiosa del mundo, y todo eso pues intentaba adaptar esas ideas de Rousseau al anarquismo y al librepensamiento. Él se definía como librepensador. Solo posteriormente llegó a considerarse anarquista porque veía que sus ideas pues más o menos coincidían con las ideas libertarias, ¿no? Paralelamente a ello, él seguía trabajando. Entró a trabajar como revisor en los ferrocarriles de Barcelona y en el tiempo que le quedaba libre pues leía todo lo que caía en sus manos. Esto es una de las grandes pérdidas desde mi punto de vista de la pedagogía actual, que es, como decía, la posibilidad de ser autodidacta, ¿no? Es decir, de que sin necesidad de pasar por ningún aula, únicamente guiándote por tu criterio y por tu selección de textos y de autores y demás, pues vayas formándote de una forma un tanto desordenada, lógicamente, aunque tal como está la universidad, no sé yo, pero en cualquier caso era gente que sentía profundamente esa necesidad y sentía la necesidad de transmitirla. Bien, la segunda parte de la cuestión es muy lamentable, muy triste, es que Ferrer y Guardia fue condenado a muerte por un consejo de guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909. Todo ello porque tenía un bibliotecario que... Sí, bueno, era amiguete de Mateo Morral, Claro, él... lo cual tampoco eran muy buenas credenciales. Sí, Pero vamos, a nadie han matado por ser amigo de nadie. No deberían, vamos, en este caso bueno, sí. pero eso le dio puntos, vamos. Mateo Morral era aficionado a las flores, ¿no?
Sí, bueno, a las flores con sorpresa. Con sorpresa, vale. Bien. Sí, Bien, perdona que te en haya cualquier caso, fue un auténtico asesinato legal, ¿no? Un crimen de Estado, mm, porque para más INRI, la preparación de esa semana trágica, que no fue tampoco una preparación muy exclusiva, porque realmente fue casi casi una insurrección popular, hartos de las levas indiscriminadas, bueno, indiscriminadas tampoco, las levas que hacían para la guerra de Marruecos, que por supuesto solo se llevaban a morir a Marruecos a los pobres. Los ricos, si pagabas una cuota, te librabas de ir a Marruecos. O sea, hasta ese punto de indignidad llegaba los gobiernos de la época, de Maura, de Cánovas, de Sagasta. En el concreto entonces estaba el gobierno de Maura. sí. Bueno, pues la guerra de Marruecos estaba en lo peor, moría muchísima gente y la gente, los barcos atracaban en el puerto de Barcelona para embarcar sucesivas oleadas de soldados para ir a morir a Marruecos, hasta que la gente se hartó y dijo: aquí no sube nadie más a un barco. Y Y más esto cuando los hijos de papá se libran, ¿no? Entonces, y a esa revuelta, digamos, a esa sublevación, es a lo que se le llama, y a las consecuencias que tuvo, semana trágica, ¿no? sí, es una semana trágica porque murió mucha gente, ¿no? Mm, Bueno, el caso es que mm, en aquel momento Ferrer y Guardia ni siquiera, bueno, la CNT no porque no se había fundado, pero él más o menos estaba cerca de un partido, el Partido Republicano Progresista, y en un momento dado apoyó un pronunciamiento militar eh, cuya finalidad era proclamar la República, pero al fracasar este movimiento, tuvo que exiliarse en París. Y claro, o sea, la cosa tiene muy poca gracia, ¿no? O sea, desde París, en una situación donde las comunicaciones eran, pues bueno, más que precarias, ¿cómo se puede considerar responsable de montar los sucesos de la Semana Trágica? Es decir, eso es. era una situación que posteriormente en el juicio posterior a los hechos se demostró claramente que, bueno, que había que fusilarlo y punto. Porque aparte de que no había estado en Barcelona durante la época previa a esa semana, ni siquiera había estado cerca de los que habían desarrollado la acción de la semana esta y bueno, eh, mm, total, porque tenía amistad con Mateo Morral, que era traductor y bibliotecario de su centro educativo de la Escuela Moderna, y que, bueno, como cuenta la historia libertaria, fue uno de los que perpetró un atentado frustrado contra Alfonso XIII. Mm, Se le engancharon las flores con una bomba dentro en unos hilos de la ropa, según cuentan. Que por cierto, si veis por Madrid, hay un bar en la planta baja sí. donde podéis ir a tomar una cerveza y os cuentan un poco la historia. La finca donde salió al balcón Mateo Morral todavía existe. Bueno, anécdotas aparte, eh, su amistad con Mateo Morral ya le había traído como consecuencia el cierre de su escuela y varios meses de encarcelamiento acusado de complicidad, Mm, al término de los cuales, como no tenía ninguna prueba en absoluto, pues tuvieron que liberarlo. Intentó volver a abrir la escuela moderna, pero no le dejaron. Al año siguiente se fue a Francia y a Bélgica. En Bélgica fundó la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, cuyo presidente honorario era un conocido literato francés, Anatole France. Bueno, pues edita una revista, L'École Renové, pero eh, desde luego no estaba para nada en Barcelona, vamos, estaba exiliado. Y en 1909 Barcelona, es cierto, era un polvorín. La catastrófica guerra de Marruecos estaba en todo lo suyo y necesitaba reclutar más soldados. Como he dicho hace un momento, los hijos de la burguesía pues se liberaban pagando una cuota, si no recuerdo mal, creo que eran 5.000 pesetas de la época, que era sí. una pasta. Entonces sí. 5.000 pesetas era una pasta. Recuerdo que en Valencia, para indicar la riqueza, se decía
y 1000 duros y tartaneta. O sea, si tú Tartaneta. tenías 5000 pesetas y una tartana, eras ya, vamos, un potentado. ¿La Bueno, tartana pues qué es? ¿La tartana qué es, Rafa? ¿Qué una es? tartana es un coche de caballos de paseo. Vale. Bueno, pues en aquel momento la gente trabajadora de Barcelona se indignó hasta el punto de que, de una manera, según cuentan, bastante espontánea, y bueno, y por supuesto que el ambiente estaba bastante concienciado políticamente, ¿no? Recordamos que estamos hablando de la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego. Barcelona siempre, desde inicios del movimiento obrero, siempre había tenido un fuerte ambiente concienciado, porque había tenido también una industria importante, claro, va todo más o menos unido. Total que, bueno, pues se produjo la Semana Trágica. eh, Ferrer había vuelto de Inglaterra por aquella época para visitar la familia, y estando en Barcelona pues fue detenido acusado de haber sido el instigador de la revuelta, con el pretexto de su ya antigua vinculación con Mateo Morral, que ya le había costado cárcel. Pero bueno, todos los estudiosos que han analizado la época coinciden en que Ferrer y Guardia, maldita lo que tuvo que ver con los hechos, pero una serie de instituciones interesadas, entre ellas yo no descartaría la Iglesia, puesto que la escuela moderna suponía un ataque frontal contra una educación que en aquellos tiempos estaba prácticamente en manos de la Iglesia Católica. Y bueno, pues lo cogieron como chivo expiatorio para que los tribunales militares, por supuesto, lo acusaran y lo condenasen sin ningún tipo de pruebas, porque no podían tener pruebas porque no habían, vamos, es decir, no tuvo nada que ver. A pesar de lo cual, el proceso de Ferrer y Guardia estuvo lleno de arbitrariedades, irregularidades, y fue, según muchos autores, una farsa contra la que poco o nada pudo hacer su abogado defensor, que también era militar, por otra parte. Ninguna de las declaraciones era concluyente, siempre hablaban a través de terceras personas que decían haber visto lo que otros le habían contado y tal. O sea, no había ningún testigo directo, ninguna prueba, ni nada mínimamente respetable desde un punto de vista jurídico, ¿no? Bueno, pues decían que habían visto a Ferrer dirigiendo el incendio de edificios religiosos, en fin, una serie de burradas, porque entre otras cosas era una persona que dentro del movimiento libertario se declaraba como pacifista, vamos. No permitieron declarar a los testigos favorables y no pudo ser citado ningún testigo de la defensa, ni familiares, ni amigos que habían sido desterrados de Barcelona. En la acusación se incluyeron hechos de 20 años antes, en fin, un desastre. Vale. Tras su asesinato hubo mucha bronca, no solo en Barcelona, sino A nivel en toda mundial. Europa, porque él había estado por fuera llevando sus ideas pedagógicas, ¿no? Y hubo grandes manifestaciones de repulsa. Hay una fotografía de la manifestación de París que fue especialmente multitudinaria, ¿no? Habían miles y miles de personas protestando por el asesinato de Ferrer y Guardia. Entre otros, el que más llamó la atención fue el que citaba yo antes, Anatole France, que en una carta abierta afirmaba: su único crimen es el de ser republicano, socialista y librepensador. Su crimen es haber creado la enseñanza laica en Barcelona, instruido a millares de niños en una moral independiente, y su único crimen es haber fundado escuelas. Muy bien. Ese es Ferrer y Guardia, la escuela moderna que estás recordando. ¿Cómo quieres acabar? Te lo digo también porque nos quedan 10 minutitos. Vale, muy bien. O bueno, 15. Pues Por 15 yo puedes. recomendar que se lo bajen de internet, porque los textos de la escuela moderna están todos en internet, Sí. pero a pesar de que la Iglesia Católica y sus aliados jamás se lo perdonarán, hoy en día la escuela moderna de Ferrer y Guardia sigue siendo uno de los referentes de todos los movimientos de renovación pedagógica. Sigue siendo recordada, estudiada
en las escuelas de pedagogía o las universidades, o en la universidad, para ser más concreto, Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna? ¿O crees que Sí, sí, a sí. ese No. nivel no está lo suficientemente? Hombre, quizás no todo lo que se debería, porque es el antecedente directo de la mayoría de ideas vigentes y absolutamente incontestables de la pedagogía actual. De hecho, en Valencia hay un instituto de secundaria, en el Camino del Cabañal, que lleva su nombre, el Instituto Ferrer y Guardia. Sí. Quiero decir que sí que está presente en la memoria de la gente, pero seguramente no todo lo que se debería. Quizá también porque, como he dicho al principio, la institución universitaria lo tenía un poco considerado como un advenedizo, ¿no? Como Mm. un autodidacta que, bueno, había llegado a elaborar una serie de ideas pedagógicas, pero al no haber pasado por la universidad no tenía el sello de intelectual al uso que normalmente una institución en muchas ocasiones tan clasista como la universidad y tan elitista, pues podía acusarlo, ¿no? De ser un parvenu, que dicen los franceses, un recién llegado, Advenedizo. Un un advenedizo. advenedizo de Mm, eh, autodidacta, ¿no? mm. Bueno, Bueno, entonces, pues eso, simplemente recomendar a la gente que entre en internet y que se baje la Escuela Moderna y cualquier otro texto, porque lamentablemente se dará cuenta que aún hoy en día hay muchas cosas que todavía están pendientes. sí, señor. Quieres decir que, con eso que acabas de decir, que Internet tiene suficiente documentación para encontrar bibliografía sobre bibliografía y trabajos y leer sobre Ferrer y Guardia y la escuela moderna Sí, y, sí, sí, y no todo. hace falta gastarse ni un duro, vamos, que en internet hay material suficiente para enterarse de lo que fue uno de los grandes pedagogos que han revolucionado la enseñanza, no solo en España, sino en Europa. Muy bien, vámonos, porque nos apura el tiempo, a Estados Unidos. Vamos a hablar del señor Trump. Uy, qué novedad, Qué ¿eh? novedad. Vamos a hablar de impeachment. Eh, ¿Qué pasa? Impeachment segunda parte. Segunda parte, porque claro, cuéntalo tú. ¿Por qué Hombre, segunda pues eso, parte? que Trump va a entrar en la historia como el único presidente de Estados Unidos, porque ha habido otros impeachment, ¿no? Sin ir más lejos, ya lo diré yo, no me sale ahora, el demócrata este, Clinton. El Clinton, de sí, Clinton sí, y un poco más atrás, el de Dickey el tramposo, el de Richard Nixon. sí, Pero está batido el récord, es decir, dos en poco más de un mes. Es decir, por segunda vez el Congreso de Estados Unidos ha aprobado someter al presidente Donald a un juicio político. Este miércoles pasado, es decir, anteayer, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y 10 republicanos, ojo sí. que esto es revelador, convirtieron a Trump en el primer presidente en tener dos impeachment en su currículum. ¿eh? Hay que recordar, aprovechando esto, que el primero lo ganó porque controlaba el Senado y el Senado de mayoría republicana echó atrás lo que ya se había aprobado en el Congreso. Pero claro, ahora las dos cámaras, tanto el Congreso como el Senado, están en manos de los demócratas. Con lo cual, si se produce, pues tienen asegurada la victoria, independientemente del hecho de que bastantes más que en la primera ocasión de los parlamentarios republicanos votarían porque se fuera. Porque para algunos republicanos más o menos sensatos, de derechas, pero con un poco de sensatez, pues los tiene avergonzados, vamos. Y entonces ya hay muchos que van en contra de él, ¿no? De hecho, lo acusan de incitación a la insurrección. Ujú. O sea, después del asalto al Capitolio del 6 de enero, que recordemos que estaban certificando los parlamentarios del Senado y el Congreso la victoria de Joe Biden, pues dejó 5 muertos, o sea, no lo olvidemos. O sea, que hay mucho que, uy, una mascarada, uy,
qué sainete, qué divertido. No, no. O sea, aparte de las chorradas de los disfraces y de las tonterías, hubieron 5 muertos. O sea, que no fue algo gratuito. Bueno, pues la acusación parece ser que es incitación a la insurrección, y aquí hay dos posibilidades, hay 2 vías para deshacerse de Trump. Una vía es el impeachment, que si se da tendrá que ser ya después de haber abandonado la presidencia, lo cual, como ahora veremos, también tiene sus sentidos, no es gratuito, no es una cosa simbólica, sino que tiene consecuencias reales. Y otra es el artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos, que en su sección 4 permite al vicepresidente, junto con, claro, siempre que haya una mayoría del gabinete, declarar incompetente a Trump. Eso ya lo podía haber declarado en la primera semana que salió elegido, pero bueno. Rafa, sobre Para hacerlo tienen que firmar una carta dirigida a la presidenta de la Cámara y al líder del Senado, en la que declaren que el presidente es incapaz de gobernar y de desempeñar los poderes. Sobre el hecho de que estás comentando de declararlo incompetente, hay quien dice que eso podría ser un error porque incompetente es una situación temporal y que declararlo incompetente únicamente podría ser que dentro de 3 años fuera ya competente. Es decir, que lo que intentan más que nada con el impeachment, según dicen, quizás de eso es de lo que vas a hablar o ibas a hablar tú ahora, es de intentar que no se pueda volver a presentar, Exactamente, claro, es que si no, no pero no, tendría sentido. pero no por ser incompetente, sino por lo que ha hecho. Porque, No, no, es que cada una de las 2 vías tiene sus sí, consecuencias legales. a ver, ¿Eh? dime. Es decir, que lo que se trata en definitiva es lo que tú dices, es decir, no que sea simbólicamente acusado de incompetente, sino que no vuelva a aparecer por la vida pública estadounidense en su puñetera vida. Entonces parece ser que eso lo más adecuado es el impeachment, aunque se produzca el debate con Joe Biden de presidente. Sobre ese tema también está habiendo en las últimas horas un debate, Rafa, sobre si una vez abandonada la Casa Blanca y dejado de ser presidente, puede continuar un impeachment, porque un impeachment es una acusación a un presidente. Si ya no es presidente, están los leguleyos, los que saben de leyes, los que retuercen el derecho, buscándole, es decir, favorables a Trump en este caso, buscándole la vuelta para decir que el impeachment no podría continuar en el momento deje de ser presidente, porque eso está pensado para un presidente. Ahí Ya, es pero donde como tantas cosas, es una situación insólita y sí, por lo tanto no se sabe muy bien, ni ellos mismos saben por dónde tirar. eso Yo es. evidentemente no tengo ni idea, yo no soy ningún experto en jurisprudencia, pero sí que hay una posibilidad, según parece, de que si empieza ya, pero ya, es Sí. decir, dentro de lo que todavía es su mandato presidencial, antes del día 20, pues entonces, como se habría iniciado siendo presidente, podría continuar más allá. En cualquier caso, como digo, lo que se pretende es librarse de él para siempre, vamos, o sea que no. Incluso muchos, cada vez más miembros de su partido, ¿no? Del Partido Republicano, que, bueno, están un poco hartos de la situación, pero lo que está claro, y con eso acabamos, si te parece, es que quede como quede este culebrón, tendrá 2 consecuencias claras. De un lado, el deterioro de la credibilidad democrática del sistema estadounidense. Es decir, el sainete de la invasión del Capitolio dice muy poco de la seriedad de sus instituciones, ¿no? Y otra consecuencia, lógicamente, derivada de ella, es la fragmentación del Partido Republicano, Eso es. que hace 4 años se arrojó alegremente en brazos de Trump Sí, por señor. evidentes intereses electorales, Ujú. pero que ahora descubre que en realidad firmó un pacto como Mefistóteles con el diablo Mm. y que si no encuentra pronto una solución, pues lo va a llevar a la fragmentación y a graves disputas internas, ¿no? Sí. Porque Trump tiene muchos millones, pero otros importantes miembros del Partido Republicano también las tienen. De hecho, ha habido grandes empresas multinacionales
que le han retirado claramente su apoyo a Trump para ahora y en lo sucesivo. Con lo cual, Entre pues ellos bueno, el propio ayuntamiento de Nueva York, que tenía contratos con sus empresas y los ha suspendido. Es decir, que no solo empresas privadas o inversores privados, sino que instituciones como el ayuntamiento de Nueva York, por ejemplo, ha dejado de ser cliente de Trump. ¿Ya? claro, pero lo que es evidente es que la única solución sería que vía impeachment, vía artículo 25, vía lo que fuera, consiguieran llevar a Trump a no poder seguir en la vida pública. Porque con su narcisismo absolutamente desaforado y patológico, pues no le permite estar lejos de las cámaras. Y entonces, aunque ya no sea presidente, va a seguir dando por todos los lados La vara. y hasta que el partido no pueda elegir un candidato más sensato, cosa que es complicada, porque a ver dónde encuentra uno que le asegure 70 y tantos millones de votos, pues la verdad es que lo tienen muy complicado. Muy bien, Así que, ¿algo bueno, más? veremos cómo queda. Sí, nos queda esperar, porque los acontecimientos tienen, como tú has dicho, tienen que ser vertiginosos y rápidos si quieren que tengan alguna efectividad. Es decir, empezar ya porque quedan, ¿cuántos días? Estamos a 15. A 15, quedan 5 Quedan días. 5 días y 2 de ellos, uno es sábado y otro es domingo. Es decir, que todo tiene que suceder ya. Es decir, el juicio, el Hombre, si impeachment. quieren lo hacen, ¿eh? Sí, sí, la prueba es que se han Teniendo dado en mucha cuenta que prisa. tienen la mayoría de las dos cámaras y que hay algunos republicanos que los apoyan, que, bueno, yo he oído declaraciones de republicanos que están muy quemados con la historia del Capitolio Sí. y están un poco hartos de Trump, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no lo sé. En cualquier caso, la próxima semana ya lo sabremos. Muy bien, lo dejamos aquí entonces, Rafa. Pues bien, lo dejamos. Nos oímos la semana que viene si no ha pasado nada. Pues nos oímos la semana que viene. Un saludo a nuestros oyentes y a ti un abrazo. Igualmente, que tengas buen día. Igualmente. Bueno, compañero Rafa, de la radio ya no estamos, pero en el Vale. otro Y en la lugar tele todavía. yo todavía te lo aviso para que no digamos ninguna inconveniencia. Y nada, si quieres empezamos a irnos o nos despedimos. No tenemos Sí, sí. nada que decirnos más que Únicamente informarte, bueno, que en el Ateneo estamos bastante hartos porque ahora no nos podemos reunir más de 4. Hemos tenido que adelantar la reunión, con lo cual yo hoy no he podido ir. Bueno, tampoco tenía muchas ganas, eso es cierto. mm, Pero está la cosa muy complicada. es decir, no Seguimos vale la publicando pena. la revista, eso sí que no renunciamos, Mm. pero claro, la actividad está prácticamente parada, ¿no? Porque, como cualquier actividad presencial. Es decir, sería un error que os reunierais, vamos. Sí, sí, no, está claro, Fíjate sí. por lo que conocemos, sin reunirse nadie con nadie, sin saber por dónde ha venido lo que ha sucedido a personas que conocemos muy cercanas, pues tentar al diablo es en estos momentos arriesgado. No, y Hay que la única solución es muy cutre, pero muy evidente. Quedarte en casa. quedarte en casa, sí. Si no hay Esa es la mejor vacuna. el autoconfinamiento en estos momentos, salir lo imprescindible, juntarse con las personas cercanas con las que convives, incluso recomiendan que con las que convives no con muchas más ni cercanas si no son convivientes, pero en fin, ahí cada uno ya podemos arriesgar hasta donde, pero la cosa está muy grave, ¿no? Pues sí. En fin, Pues nada, Manolo, ¿todo bien por casa? de momento, sí señor. Lo dejamos por aquí, voy a parar.